etc. Inconscientemente, nuestro sistema nervioso recibe la información, por ejemplo, del funcionamiento de la presión arterial, de los niveles osmóticos corporales, sistema endocrino, etc. Luego tenemos la información que recibimos de todo lo que nos rodea, de nuestro exterior. Por eso se conoce como exterocepción. Y aquí se encuentran propiamente lo que van a ser los 5 sentidos. El oído, la vista, el gusto, el olfato y el tacto van a ser nuestras información de todo lo que nos rodea, todo lo que está fuera de nosotros. Por último, vamos a tener la información del daño que se produce en nuestro cuerpo. Y eso es propiamente la nocicepción. Quiere decir, la activación de los nocireceptores van a generar un potencial de acción, y ya sabemos, el estímulo es daño y la sensación es dolor. En otras palabras, la nocicepción es la capacidad que tenemos de percibir el dolor, de poder percibir dónde se está generando una lesión o un daño en nuestro cuerpo. Eso es propiamente la nocicepción. Insight. Insight. Las emociones. Yo me le va a Trata de buscar el término, trata de buscar. Bien. La capacidad que tenemos de percibir el daño en nuestro cuerpo o la capacidad que tenemos de percibir el dolor que nos informa del daño que se genera en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Eso es propiamente la intuición. Sí. Pero eso es directamente una función intelectual, no tiene que ver con sensaciones. No. La intuición o presentimiento viene a ser directamente la capacidad que tiene nuestro cerebro de poder percibir, no podríamos decir percibir, sino de analizar situaciones y tomar en cuenta los posibles resultados. Y, obviamente, lo más probable es lo que nos está indicando nuestra mente de que eso es lo que podría pasar, eso es nuestra intuición, esto es nuestra capacidad de adelantarnos a algunos eventos. Claro que algunas personas tienen una mayor capacidad de intuición que otras, algunos son bastante intuitivos y otros no tanto. Pero es más que todo un análisis que se está generando de los eventos que se están desarrollando. No es un sentido, por así decirlo. Si bien comúnmente lo conocen como el sentido de la intuición, ¿verdad? Pero eso ocurre, por ejemplo, en sus exámenes. Están respondiendo su examen y de repente algo les dice que no está bien lo que están respondiendo y lo pueden modificar o cambiar. O no conocen la respuesta, pero su mente les está indicando cuál puede ser la respuesta. Y a veces no le hacen caso. Y a veces le hacen caso a la primera, pero luego la analizan y cambian la respuesta. No están haciendo caso a su intuición. Bien, como les decía, entonces tenemos la clasificación de las sensaciones por la información que nos dan: propiocepción, exterocepción y nocicepción. Los diferentes receptores del cuerpo van a detectar todas estas sensaciones y las van a transmitir. En el caso de las sensaciones táctiles, por ejemplo, la mayoría de los receptores se encuentran justo por debajo de lo que viene a ser la capa más superficial de la piel, por debajo del epidermis, podríamos decir, donde podemos encontrar los receptores ampliamente distribuidos por debajo de la piel, y vean que están en contacto también junto con lo que vienen a ser las terminaciones nerviosas libres. Receptores que pueden ser, por ejemplo, receptores de vibración, de presión, táctiles, etc. Muchas de estas señales táctiles varían en estímulo. La presión, por ejemplo, es un estímulo de solo compresión que se genera sobre los receptores. Habíamos visto además que algunos de estos receptores tienen una alta capacidad de adaptación. Por eso dentro de este mismo grupo podemos encontrar receptores de presión y receptores de vibración. Cuando supera la vibración, la capacidad de adaptación del receptor de vibración, este deja de activarse y más bien se activa el receptor de presión. Se van modificando algunas de estas señales sensitivas. Todas van a enviar sus señales a través de los nervios al sistema nervioso central. No se olviden que aquellas señales sensitivas que provienen de corpúsculos específicos de receptores van a viajar por nervios gruesos y mielinizados, vías rápidas.
En cambio, las señales que provienen de las terminaciones nerviosas libres viajan por nervios delgados y con poca o nada de mielina. Son vías lentas. En lo que corresponde, por ejemplo, a la detección de las cosquillas y el picor, la vibración habíamos visto que depende de un receptor específico que tiene una alta capacidad de adaptación. En cambio, las cosquillas, el picor, lo que viene a ser el escozor, proviene de terminaciones nerviosas libres. Son sensaciones un poco menos precisas que se generan a nivel del sistema nervioso sensitivo dentro de lo que vienen a ser estas terminaciones nerviosas libres, muchas de las cuales van a estar alrededor o englobar, por ejemplo, lo que vienen a ser glándulas sudoríparas, sebáceas o inclusive los folículos pilosos. Es por eso que pequeños movimientos, por ejemplo en un folículo piloso, generan movimiento solo del vello corporal, pero en su base está activando el receptor de cosquilla o picor, lo que genera esa sensación de cosquillas, de picor. Por otro lado, pequeños estímulos sobre la piel tal vez no sean suficientes para activar, por ejemplo, el corpúsculo de Pacini, igual de Krauss, para generar propiamente la sensación de presión, las sensaciones táctiles, pero sí son suficientemente activas para activar las terminaciones nerviosas libres. De tal manera que en lugares del cuerpo donde no hay, por ejemplo, vello corporal, etc., un movimiento fuerte de algo nos genera presión, pero un movimiento bastante suave, casi imperceptible, nos genera una sensación de cosquilleo o de picor. Depende directamente del tipo de receptor que puede activarse. Y todas estas señales tienen que llegar al sistema nervioso central. Y como tenemos vías rápidas y vías lentas, así también es como van a llegar estas señales al sistema nervioso. Las vías rápidas se van a unir directamente en un fascículo nervioso que viene a ser el fascículo de la columna dorsal y el disco medial, que es la que lleva todas las sensaciones generales del cuerpo. Quiere decir, todas las sensaciones que provienen de receptores específicos, de corpúsculos de receptores que son, por ejemplo, Pacini, Meissner, Krauss, oído, gusto, olfato, tacto, etc. Por otro lado, la vía lenta vendría a ser la vía anterolateral. El fascículo anterolateral va a llevar las señales de las terminaciones nerviosas libres, vías lentas de sensaciones, que son propiamente el dolor, las señales térmicas que nos indican la temperatura, el tacto grosero, o sea, un tacto tosco, impreciso, las señales de cosquilleo, picor, así como también las señales sexuales. Todas estas son señales que provienen de terminaciones nerviosas libres, no provienen de un receptor específico, de un corpúsculo específico. Otra característica que poseen ambas vías, tanto de la columna dorsal y del menisco medial, es en la parte posterior de la médula espinal y en la parte medial, en el menisco medial, así como también la vía anterolateral, como indica el nombre, se encuentra en la parte anterior, y lateral de las astas anteriores motoras a lo que viene a ser la estructura de la médula espinal. Ambas vías tienen la característica de ser contralaterales. Quiere decir, todas las señales sensitivas que provienen del lado derecho del cuerpo van a llegar al hemisferio izquierdo. Y las señales sensitivas que provienen del lado izquierdo del cuerpo llegan al hemisferio derecho. Pero hay una diferencia. Ambas vías, si bien son contralaterales, pero no hacen el cruce en la médula espinal en el mismo lugar, sino que la vía de la columna dorsal del menisco medial, todas sus señales sensitivas ingresan, por ejemplo aquí, del lado izquierdo del cuerpo al lado izquierdo de la médula espinal, y por el mismo lado izquierdo, suben por la médula espinal hasta llegar al bulbo raquídeo. Una vez que llegan al bulbo raquídeo, recién hacen el cruce. Es a nivel del bulbo donde cruzan las señales sensitivas generales. La vía de la columna dorsal del menisco medial tiene su cruce contralateral a nivel del bulbo raquídeo. Y de ahí
pasa directamente a la corteza cerebral, ya estamos en el hemisferio derecho. En cambio, la vía anterolateral hace el cruce contralateral en el mismo punto donde ingresa a la médula espinal. Por ejemplo, si estamos hablando de las señales del pie izquierdo, estas señales van a llegar a la columna vertebral a nivel lumbar. Es a nivel lumbar donde van a hacer el cruce. Pasan del lado izquierdo al lado derecho de la médula espinal. Y por ese mismo lado suben hasta llegar a la corteza cerebral derecha. Si es, por ejemplo, del brazo izquierdo, su cruce lo hace a nivel cervical. Es a nivel cervical donde va a volverse contralateral y sube por el lado contrario. Vean esa gran diferencia. Si bien ambas vías son contralaterales, pero la vía de la columna dorsal y del disco medial se vuelve contralateral en el bulbo raquídeo, mientras que la vía anterolateral se vuelven estas señales contralaterales en el punto donde ingresan a la médula espinal, sea este sacro, lumbar, torácico o cervical. Es en ese nivel donde cruzan la médula y suben de forma contralateral hasta la corteza cerebral. Otra característica que poseen ambas vías es que no llegan de forma directa a la corteza cerebral. Todas las señales sensitivas van a llegar en primer lugar a lo que viene a ser el tálamo y el hipotálamo, ya que dentro del tálamo y el hipotálamo vamos a encontrar una gran cantidad de núcleos que deben recibir muchas de estas señales sensitivas. Aquí vamos a encontrar núcleos que deben recibir, por ejemplo, las señales de los niveles osmóticos del cuerpo, funcionamiento renal, funcionamiento digestivo, funcionamiento, por ejemplo, de lo que viene a ser algunas hormonas, sistema endocrino, ya que dentro del tálamo y el hipotálamo, esos mismos núcleos son los que se encargan de controlar muchas de estas funciones. Así que no tiene que llegar a ningún otro lado. Además, el tálamo se encarga de la distribución de las señales sensitivas en diferentes partes del encéfalo, dependiendo de las necesidades que tenga el cuerpo y del tipo de señal sensitiva. Dentro del tálamo, por ejemplo, no se encuentra el centro respiratorio, ¿verdad? Eso está en el bulbo raquídeo, que se divide en centro neumotáxico, así como también el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. Las señales sensitivas van a provenir, por ejemplo, de lo que vienen a ser los quimioreceptores, así como también los receptores, por ejemplo, de lo que viene a ser la distensión pulmonar, los que nos dan lo que es la sensación de disnea, llegan al tálamo y el tálamo los va a redistribuir hacia el bulbo raquídeo, los va a enviar al bulbo raquídeo. Otras señales, como las de tacto, dolor, etcétera, va a distribuirlas a la corteza cerebral. No todas las señales sensitivas llegan a la corteza. Hay muchas señales sensitivas que nosotros no percibimos conscientemente. Otras sí. Las que van a ser conscientes, el tálamo se va a encargar de redistribuirlas hacia la corteza cerebral y otras las va a mantener dentro del mismo tálamo y el hipotálamo o las distribuye a otros núcleos encefálicos, como acabamos de ver. ¿Y dónde van a llegar a la corteza cerebral? Bueno, en primer lugar van a llegar al tercio posterior de lo que viene a ser el lóbulo parietal. El tercio posterior y parte del tercio medial del lóbulo parietal conforman lo que viene a ser la corteza sensitiva, o propiamente dicho, la corteza somatosensitiva, que se divide en dos áreas, un área primaria y un área secundaria. El área primaria es la que se va a encargar principalmente del análisis de las señales sensitivas y el área secundaria es el área de asociación. No solo asocia señales sensitivas entre sí para poder determinar, por ejemplo, diferentes tipos de sensaciones, como por ejemplo el objeto que estamos agarrando es duro, que es una sensación, es frío o caliente, esa es otra sensación. Y es el área secundaria la que se encarga de unir las dos sensaciones para darnos entonces la información completa del objeto que estamos percibiendo. Por otro lado, no solo asocia las señales sensitivas entre sí, sino que las áreas secundarias también asocian las señales sensitivas
con nuestra memoria, identificando el objeto. Por ejemplo, es redondo, es cuadrado, es un lápiz, es un bolígrafo, es una llave, es líquido, etc. Va identificando esos objetos y asociándolos con nuestros recuerdos. Tanto el área somatosensitiva primaria como secundaria se van a encargar de, por ejemplo, analizar lo que viene a ser la orientación espacial, ya que recibe señales sensitivas en el área primaria, las analiza y envía esa información hacia las áreas secundarias para que empiecen a asociarse y nos pueden generar teoría. Quiere decir, se van asociando las señales que provienen de las diferentes articulaciones, músculos e inclusive de la presión que se genera en la piel, indicándonos si estamos parados, echados, sentados, así como indicándonos si tenemos el brazo extendido, se encuentra contraído qué músculo, en qué posición están nuestras articulaciones, todo eso. Cerrando nuestros ojos, nosotros percibimos adecuadamente nuestra postura, nuestra posición. Estamos generando una orientación espacial, nos estamos orientando en el espacio donde estamos. Todas estas señales van a llegar propiamente a la corteza cerebral, que no se olviden, está dividida en capas. ¿Verdad? A nivel de la corteza cerebral tenemos un total de 6 capas de corteza cerebral. Y las señales sensitivas van a ingresar a estas capas neuronales y van a distribuirse propiamente en columnas de neuronas que se encuentran dentro de las 6 capas de la corteza cerebral. Entonces, cada vía neuronal, cada nervio, cada pequeña neurona va a llegar a conectarse con esa columna que se encuentra dentro de la corteza cerebral. En el momento en que vaya a ingresar a la columna de la corteza cerebral, justo en este punto, esta señal sensitiva va a empezar a generar circuitos de divergencia para poder conectarse con todas las neuronas de la columna dentro de la corteza cerebral. Entonces, viene un potencial de acción que va a activar la columna. Dependiendo del tipo de columna que es, no se olviden que está unida a una sola vía neuronal. Tenemos el principio de línea marcada. No se olviden que todos son nervios y todos transmiten impulso nervioso. Pero la línea marcada nos indica que dependiendo del punto de donde viene ese impulso y a dónde llega, esta tiene una función específica esa vía neuronal. Lo mismo que podríamos decir los cables. Hay cables por todo lado, pero el cable que va del interruptor al foco solo es para la luz, no es para otra cosa. Entonces, lo mismo pasa aquí. Si esa señal sensitiva proviene, por ejemplo, de un receptor de calor, la columna entonces es de calor, no va a ser de otra señal sensitiva. Si es que proviene, por ejemplo, de un nociceptor, entonces la columna nos indica dolor. Si es que proviene de, por ejemplo, un corpúsculo de Pacini, la columna es para la sensación de presión. Llegan directamente a la corteza cerebral estas señales para activar la columna. Al lado, sí, va a haber otra columna, pero viene con otra vía neuronal. Entonces, de un mismo punto podríamos tener aquí dolor, aquí calor, luego presión. Así es como se van distribuyendo las señales sensitivas. Dependiendo la columna que se active, en este caso va a ser calor, el cerebro indica entonces de que esta señal sensitiva que está percibiendo es de calor. Hay un aumento de temperatura. Para lo que viene a ser además la intensidad de la señal, ahí es donde viene este circuito de divergencia. El potencial de acción, la carga eléctrica, va a empezar a distribuirse por un circuito de divergencia en una gran cantidad de neuronas. Si el voltaje es bajo, solo va a alcanzar a activar, por ejemplo, la primera capa o las primeras 2 capas de la corteza cerebral, indicando una señal de intensidad leve. Si es que se activan 4 capas, el voltaje está subiendo más, entonces se está generando una señal de intensidad moderada
Y si llegan a activarse todas las capas de la columna, en la corteza, entonces quiere decir que la señal sensitiva es intensa. De esta manera es como el sistema nervioso, la corteza cerebral, identifica el tipo de señal sensitiva, así como su intensidad. Por otro lado, si la columna de al lado también fuera de calor, por ejemplo, podrían decir, pero las dos se van a activar y nos podrían generar solo un punto de presión. No, porque las conexiones que se encuentran entre ambas columnas son conexiones inhibidoras, generando una inhibición lateral, bloqueando una columna que pueda activar a otra columna lateral. De tal manera que esta señal sensitiva solo va a activar su propia columna y no tiene la capacidad de activar ninguna otra columna. Eso nos ayuda a distinguir, por ejemplo, dos diferentes puntos de estímulo, dos diferentes puntos de señales sensitivas, gracias a una inhibición lateral. Sí, están comunicadas las columnas, pero con circuitos o neuronas inhibidores. Lo que genera que, ni bien se activa esta columna, esos potenciales de acción inhiben por completo que la carga eléctrica pueda distribuirse a las columnas laterales. Además, no solo tenemos la capacidad de la corteza de percibir el tipo de señal sensitiva y su intensidad, sino que también nos indica de qué parte del cuerpo viene esa señal sensitiva. Esa sensibilidad posicional se genera por la distribución que tienen los vías neuronales, los nervios, en toda la corteza somatosensitiva. Quiere decir, no llegan a cualquier parte. De hecho, entre más cerca de la cisura interhemisférica estemos, las señales sensitivas son de la parte inferior del cuerpo. Y a medida que avanzamos en la corteza somatosensitiva, desde medial hacia el lateral, vamos subiendo en las señales del cuerpo. Como pueden ver, vean que en la cisura interhemisférica, en toda la corteza cerebral que esté en la cisura interhemisférica, ahí están las señales sensitivas de la parte inferior del cuerpo. Y a medida que nos movemos lateralmente en la corteza parietal, vamos subiendo, teniendo el tronco, así como el abdomen, en la parte superior de la corteza. Un poco más lateral tenemos la extremidad superior, las manos, la cabeza y la cara van a estar propiamente en el lado lateral de lo que viene a ser la corteza parietal somatosensitiva. Así es como se van distribuyendo. Entonces, se activó una columna, por ejemplo, en la parte superior del lóbulo parietal, cerca de la cisura interhemisférica. Viene de aquí. Quiere decir, la señal sensitiva puede que provenga de la cadera. ¿Qué tipo de columna se activa? Es una columna de calor. ¿Cuántas capas se activan? Ahí nos indica que de la cadera viene una señal de calor que tiene una intensidad moderada, por ejemplo, si se han activado entre 4 o 3 capas de la corteza cerebral. Así es como el cerebro identifica las señales sensitivas, su intensidad y su procedencia. No se olviden que toda esa información luego va a pasar hacia la corteza secundaria, que se encarga de asociar dichas señales sensitivas. Puede que a nivel de la cadera esté generándose la presión de algún objeto que tiene un poco más de calor. Es por eso que percibimos calor en el área y presión. Se están asociando las dos señales sensitivas. Por otro lado, noten bien que no hay una igual distribución, ¿verdad? Todas las señales sensitivas van a llegar a la corteza, pero fíjense, algo interesante. Por ejemplo, toda esta área corresponde básicamente a solo las señales sensitivas que provienen del pie, tanto del pie como de los dedos de los pies. Esto es el tronco. Eso es todo el tronco. Un tronco corporal, esas son las señales sensitivas que provienen de todo lo que viene a ser el tórax, abdomen, etc. Bastante diferencia de tamaño, ¿cierto? Y si tomamos en cuenta, por ejemplo, otra señal, esto es la mano, y desde aquí hasta aquí, toda esta parte
Son los dedos, solo los dedos de la mano. Na arquitetura, ensino de arquitetura, que tem e sente alguma parte do corpo, sente, por exemplo, um pé sente alguma coisa nas costilhas. Hay algunas veces en que las señales se cruzan en algunas partes y pueden confundirse, pero también se genera por circuitos de convergencia que se tienen en el nivel corporal. Como habíamos visto en la anterior clase, que les decía, por ejemplo, hay una neurona sensitiva que sube al sistema nervioso, pero esta neurona recibe dos señales sensitivas. Una que proviene del lado izquierdo del tórax y otra que proviene del corazón. Pero nuestro cuerpo no percibe el corazón de forma consciente. Entonces, cuando se genera un infarto, la señal viene del corazón, pero como no lo percibimos de forma consciente, nos confundimos y pensamos que la señal viene del lado izquierdo del tórax. Es una señal de convergencia. Lo mismo pasa con la acupuntura, donde se genera una presión en un nervio y como hay estas señales de convergencia, puede que tengamos la sensación como que proviene de otra parte del cuerpo. No es un cruce en la corteza, sino en las diferentes señales de convergencia que se encuentran en la médula espinal. Y como les decía, estas diferencias de tamaños de las áreas que van a percibir diferentes señales de diferentes partes del cuerpo, vean que para todo el pie es casi el mismo tamaño que solo los dedos de la mano. Si tomamos en cuenta lo que viene a ser incluso la misma mano, es un área extremadamente más grande. Tan grande como si combináramos las señales del pie y del tronco. ¿Eso se debe a qué? Se debe a que hay partes del cuerpo, no se olviden, donde tenemos campos de estimulación extremadamente pequeños, milimétricos. Y hay otros campos de estimulación que son extremadamente amplios. A nivel torácico, por ejemplo, en especial a nivel posterior del tórax y de viene a ser el abdomen, quiere decir la parte posterior del tronco, los campos de estimulación en la espalda son aproximadamente de entre 5 a 8 centímetros de diámetro. Son bastante grandes. Hay poca cantidad de receptores y por lo mismo, poca cantidad de vías neuronales no necesitan un gran espacio de la corteza para poder analizarlas. Pero en los dedos, nuestros campos de estimulación son milimétricos. Podemos diferenciar entre 2 granos de arena. Entonces, hay una gran cantidad de receptores, tienen una gran cantidad de vías neuronales y cada una necesita su columna en la corteza cerebral para ser analizada. Por eso necesita un mayor tamaño para poder analizar esas señales. E incluso podríamos decir, los labios es un área bastante grande, tanto labio superior, labio inferior y en conjunto los dos también. Pero tenemos un poco menos de sensación, por ejemplo, del codo, del brazo, del antebrazo, generando esta figura, como pueden ver. Es una figura que tiene grandes manos, grandes pies, una boca grande, etcétera, pero otras partes del cuerpo son pequeñas. Se lo conoce como el homúnculo sensitivo. Y si bien aquí nos indica, por ejemplo, que las señales de los ojos llegan a este punto pequeño de aquí, pero estas señales son las señales táctiles del ojo, sensitivas de dolor, de presión, etc. Porque las señales visuales utilizan toda una corteza cerebral, la corteza occipital. Entonces, las señales que llegan a la corteza somatosensitiva del ojo solo son las táctiles del ojo, mientras que las señales visuales, esas van a llegar a otro lóbulo cerebral, están llegando a la corteza occipital, que necesita toda la corteza occipital para poder ser percibida. De igual manera pasa con los otros sentidos. De igual manera va a pasar con el gusto, que no llega aquí, tiene su propia área que está en el lóbulo temporal, así como también el gusto que se encuentra en la ínsula, son en áreas distintas. O el olfato, que vamos a ver, tampoco llega a esta área el olfato. El olfato más bien se analiza en diferentes partes del cerebro, incluyendo el lóbulo frontal. Aquí solo estamos viendo las señales táctiles principalmente de esos sentidos. Así se distribuye por completo las señales. Y, como les decía, todas esas señales, justo lo que les estaba mostrando aquí, llegan.
a través de una vía neuronal que va a generar un circuito de divergencia para activar solo una columna de la corteza, y dependiendo el voltaje, cuántas capas de la corteza se activan, nos indica la intensidad. Y aquí ejemplificamos lo que es la inhibición lateral. Dos vías van a la columna de la misma sensación, vibración, vibración, podemos hacer presión, presión, etc. Y aquí tenemos circuitos inhibidores, generando entonces que solo se pueda activar cada columna por separado, en vez de provocar una activación global que podría confundirnos en la señal sensitiva. Solo vamos a tener entonces estas señales que se van a inhibir lateralmente para poder distinguir dos puntos de presión. No se olviden, como les decía, el tálamo y el hipotálamo son los primeros en recibir las señales sensitivas y las van a distribuir en el encéfalo hacia los núcleos o hacia la corteza, dependiendo de qué señal sensitiva es. Nuestra corteza cerebral no puede hacer nada, por ejemplo, recibiendo la presión arterial. No puede hacer nada, no podemos de forma consciente modificar la presión arterial. Esta señal va a llegar al tálamo, puede distribuirla hacia el hipotálamo, y este lo va a distribuir hacia el centro vasomotor y al centro cardíaco, generando entonces una modificación de la frecuencia cardíaca y una modificación del tono vascular, ya sea generando vasoconstricción si es que baja la presión, o vasorelajación si es que sube la presión. Y al mismo tiempo llega al hipotálamo, el cual va a enviar señales a través de los nervios autónomos hacia el riñón, por ejemplo, para que éste, en caso de elevación de presión, empiece a liberar sodio y agua. Y en caso de hipotensión, más bien empiece a retener sodio y agua. Los reflejos que habían visto en fisiología 1. Claro, de forma neuronal, porque no se olviden que también hay funciones endócrinas. Si es una baja de presión, el hipotálamo mismo va a empezar a secretar hormona antidiurética, va a estimular la secreción de hormona antidiurética. No solo va a haber un estímulo nervioso, va a haber también un efecto químico, endócrino. Se libera hormona antidiurética, el riñón retiene agua, de tal manera que se genera una elevación de la presión arterial. Por otro lado, tenemos también un control cortical de las señales sensitivas, conocido también como un control corticófugo o centrífugo. Hace un momento les había hablado de las columnas. ¿Qué pasa si el potencial de acción no solo me va a activar 6 capas, sino que es mucho más fuerte, es mucho más intenso que solo 6 capas de la corteza cerebral? ¿Qué pasaría? Ese voltaje, si bien no va a poder distribuirse por la inhibición lateral, pero una vez que alcance la parte superior externa de la corteza cerebral, aquí afuera hay líquido cefalorraquídeo, agua con una buena cantidad de solutos como electrolitos, tomando en cuenta el sodio, más común del líquido extracorporal. O sea, agua salada, uno de los mejores conductores eléctricos. Si es que llegara un voltaje demasiado intenso a esta área, va a empezar a distribuirse por el líquido cefalorraquídeo a otras partes del encéfalo. No debe generarse eso, porque esa señal sensitiva tan intensa podría provocar entonces que por el líquido cefalorraquídeo realmente empiecen a pasar las cargas eléctricas. En la misma corteza no va a ocurrir por la inhibición lateral, pero por el líquido cefalorraquídeo sí podría alcanzar otras partes de la corteza cerebral. Por lo tanto, no debería haber esa señal tan grande. Y la misma corteza tiene capacidad de bloquear señales demasiado intensas. En la última parte de la capa externa de la corteza cerebral hay neuronas que van a tener axones que bajan hacia la vía neuronal principal y son circuitos inhibidores. Lo que quiere decir, si viene un voltaje moderado, intenso, no pasa nada, pero si viene un voltaje demasiado excedente, va a activar estas neuronas
y estas van a bloquear la misma señal sensitiva. Se conoce como control corticófugo o centrífugo. La corteza cerebral tiene la misma capacidad de bloquear señales sensitivas dependiendo de lo que necesite. Conscientemente, ustedes incluso utilizan estos controles. No se olviden que la corteza es consciente. Y ustedes mismos conscientemente utilizan este control. Por ejemplo, ¿en qué caso utilizamos de forma consciente un control corticófugo o centrífugo? Cuando están caminando en la calle, por ejemplo, con sus amigos, compañeros, etc. Hay bastante ruido alrededor. Hay vehículos moviéndose, hay construcciones, hay un montón de ruido. O en la cafetería también. Está la televisión prendida, hay una gran cantidad de ruido alrededor, están jugando con el futbolín, pero están manteniendo una conversación con sus compañeros. ¿Qué quiere decir? Están bloqueando toda señal sensitiva auditiva extra y solo se están concentrando en una sola, en la voz de su compañero, en la voz de su amigo, en la persona con la que están hablando. Entonces, están usando un control corticófugo para bloquear todas las señales sensitivas y solo mantienen una. No solo, por ejemplo, al hablar en un ambiente con mucho ruido, cuando escuchan música, pueden concentrarse en el sonido de un instrumento o pueden concentrarse solo en la voz del vocalista, del cantante, ¿verdad? O de todas las señales sensitivas que en este momento están percibiendo, ustedes se están concentrando solo en dos, principalmente visual y auditiva. Hay otras señales sensitivas, presión, inclusive podríamos decir temperatura, una gran cantidad de señales que su cuerpo está recibiendo y está informando al sistema nervioso. Pero ustedes solo se concentran en vista y oído. Si ese circuito de división por alguna razón no funcionase, ¿sería epilepsia? Igual. Es uno de los circuitos que trata de generar un control sobre las epilepsias. Pero no nos olvidemos que en epilepsia hay un mecanismo de sumación temporal, pero eventualmente va a generar más voltaje y supera por completo cualquier sistema inhibidor. Por eso primero el aura y luego recién vienen las demás partes de los ataques o las crisis epilépticas. Estos controles corticófugos o centrífugos no solo pueden ser conscientes, no solo son, por ejemplo, en oído o gusto. Si ustedes comen algún alimento, pueden centrarse en alguno de los sabores específicos. Si tienen una gran cantidad de sensaciones táctiles, por ejemplo, ¿cuántas veces ha pasado que están haciendo algo, tal vez algo bastante importante, con sus manos, etcétera, y empieza una pequeña picazón en la nariz o en la frente, en alguna parte? ¿Y qué ocurre? Cada vez esa señal se hace más intensa, más intensa. ¿Por qué? Porque su cerebro está empezando a enfocarse en esa señal y empieza a perder de enfoque todas las demás señales sensitivas. Solo se está centrando en una señal. No lo están haciendo de forma consciente, ¿verdad? Lo está haciendo de forma subconsciente. Y también puede pasar lo mismo cuando la señal sensitiva, su función principal, es cuando es una señal sensitiva demasiado intensa. ¿Cuántas veces han visto, por ejemplo, en películas, series, etcétera, que hay un sonido demasiado fuerte, como una explosión cerca de una persona, y esa persona después deja de percibir el sonido, ¿verdad? Por un breve periodo de tiempo. Ha sido un sonido tan fuerte, no ha sido suficiente para dañar el oído, pero sí ha generado un voltaje tan amplio que la corteza ha bloqueado por completo toda la parte auditiva. Toda la parte auditiva se ha bloqueado. Por eso, por un breve periodo de tiempo, la persona queda sola, sin escuchar. Pero pasa un poco de tiempo y empieza de nuevo a percibir los sonidos. ¿En cuántas películas, series han visto eso? Que hay una explosión y la persona queda sola. Y después de un tiempo recién empieza a percibir los sonidos. Eso ha sido también un control corticófugo o centrífugo. Si la señal sensitiva es demasiado intensa, supera las 6 capas de la corteza y se activa por completo el control corticófugo o centrífugo. Y no es la única manera en que se van distribuyendo y organizando las señales sensitivas. Ya habíamos visto en la anterior clase que el sistema nervioso en conjunto siempre trata de organizarse, siempre trata de distribuir todas las funciones.
Y esta organización nos genera lo que propiamente son los dermatomas. Habíamos visto que cada parte del cuerpo tiene una gran variedad de áreas sensitivas, o sea, de campos de estimulación. Pero sabemos que algunos son grandes, algunos son pequeños, etc. Todos esos campos de estimulación se empiezan a unir, van a empezar a organizarse sus nervios, formando un nervio único que va a llegar a la médula espinal. Pero estos nervios no pueden pasar por cualquier parte a la médula espinal, solo por los espacios intervertebrales. Esto es lo que genera los dermatomas, quiere decir, áreas específicas del cuerpo que están inervadas por un dermatoma o por un nervio raquídeo específico. Por ejemplo, toda la parte posterior del cráneo, más o menos desde el nivel del pabellón auricular hacia atrás, toda esta zona está inervada solo por el nervio que sale a nivel de C2. La parte posterior del cuello y un poco la parte anterior está inervada por C3. La parte baja del cuello y parte del área de la clavícula, así como también del trapecio, está inervado por C4. El hombro está inervado por C5 y así sucesivamente tenemos los dermatomas que se van modificando en todo el cuerpo. Algo interesante en primer lugar, ustedes pensarían por ejemplo que los nervios sacros son los que van a inervar la extremidad inferior en su totalidad, pero no. La extremidad inferior, la parte anterior, está inervada por nervios lumbares, solo la parte posterior está inervada por nervios sacros. El periné principalmente está inervado por nervios sacros. Eso se debe principalmente a la forma en que se forma el cuerpo durante el periodo embrionario. Recuerden que las extremidades nacen a nivel lumbar en el embrión y a medida que va creciendo recién se pueden ver más caudales, van bajando y se articulan en la pelvis. Es por eso que tienen una inervación lumbar, aunque son la parte más inferior del cuerpo. Y podemos ver, por ejemplo, el dermatoma T10, T11, está a nivel de lo que viene a ser el ombligo. Está a ese nivel. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos utilizar entonces estos dermatomas? Que son la organización de estos nervios. Cada dermatoma nos sirve tanto para diagnóstico como para tratamiento. En primer lugar, si se pierde solo un dermatoma, si se pierden señales sensitivas solo de un dermatoma, nos está hablando de una lesión periférica, no es de una lesión del sistema nervioso central. El nervio es el que está dañado, ya sea justo después de que ha salido de la médula espinal o en la formación de los plexos. Por ejemplo, si la persona pierde la sensación que provenga del hombro, ¿cuál es el nervio dañado? Solo ha perdido las sensaciones del hombro, no siente nada en el hombro. El nervio dañado es C5. Yo no voy a ir a buscar, en primer lugar, no voy a ir a buscar una lesión, por ejemplo, a nivel torácico, abdominal o cervical, nada. Me voy a ir directamente hacia C5. No a la médula ni a la columna, sino que desde C5 hacia el hombro, conformando lo que viene a ser el plexo braquial. En ese punto está la lesión, en ese nivel. Va a estar entre la columna y el hombro. Ahí, tal vez justo por debajo del trapecio, hay una pequeña masa, tal vez un lipoma que está comprimiendo el nervio C5 y por eso no percibe nada del hombro. O, por otro lado, ¿qué pasa si esa persona no me percibe nada desde el ombligo para abajo? Del ombligo para abajo no percibe nada, ni siquiera tiene movimiento. La lesión es en la médula espinal. Es una lesión central. ¿Dónde? ¿Dónde va a ser? Recuerden, del ombligo para abajo, no percibe nada. ¿En la región lumbar? Ah, En la región torácica. ¿en qué parte de la región torácica? Hace rato les he dicho. El ombligo está más o menos entre T10 y T11. Lo que quiere decir, tiene una lesión medular, por eso central, a nivel de T10 o
11. No tiene una lesión cervical, no tiene una lesión lumbar, no. Su lesión es torácica, en el dermatoma que se está perdiendo. Si solo pierde el dermatoma, lesión periférica, raquidia, el nervio está dañado. Pero si pierde del dermatoma en adelante, entonces estamos hablando de una lesión central, es una lesión medular. Puede deberse a daño medular directo, quiere decir se ha roto la médula a ese nivel, o puede deberse tal vez a una hernia de disco que está comprimiendo la médula espinal, una inflamación, un tumor, diferentes lesiones que se pueden generar. Pero no se olviden, si se pierde solo un dermatoma, la lesión es periférica, la lesión es el nervio, neuronal, raquídeo. Pero si se pierde del dermatoma en adelante, la lesión es central, la lesión es médula. Y no se olvida de identificar bien el dermatoma. Si esa persona me dice, por ejemplo, no siento mis piernas, solo no siente sus piernas, ¿dónde está la lesión? L3, L3 y el 4. Sí, podría estar más o menos a nivel de L3, L2. He dicho que no siente las piernas. L1 tiene parte de lo que viene a ser cadera también. Entonces, eso aún percibe, es un poco más abajo. La lesión podría estar entre L2 y entre L3. Le voy a pedir entonces a este paciente una tomografía o una placa de rayos X lumbares. No le voy a pedir torácica, no le voy a pedir sacra. Necesito ver la región lumbar. Si es un paciente que ha perdido, por ejemplo, todas las sensaciones y movimiento del tórax para abajo. Mueve los brazos, no tiene ningún problema, pero no percibe nada del tórax para abajo. Lesión central a nivel de la T6, T3. Sí, puede ser T3, T2. No va a ser T1, porque recuerden que T1 es la parte interna del brazo. Así que eso aún lo percibe, no hay ningún problema. Entonces, no está en T1, está entre T2 o entre T3. Como les decía, eso principalmente para diagnóstico, pero esto también nos sirve para tratamiento. Esto también nos sirve para tratamiento. Si tengo que operarlo a este paciente, por ejemplo, ha sufrido una caída y tiene fractura en el brazo, tengo que colocar placas y tornillos. ¿Dónde voy a colocar la anestesia? Perdón, ¿tú puedes repetir la pregunta? El paciente ha sufrido una caída, tiene fracturas en el brazo y tengo que operarlo, tengo que colocar placas y tornillos porque realmente ha sido una caída bastante aparatosa. ¿Dónde voy a colocar la anestesia? C7, C6. Primero, nunca se coloca anestesia arriba de C5. O peor, perdón, arriba de T2 o T3. Estamos demasiado cerca del bulbo raquídeo y si yo inhibo esa parte, le voy a provocar un paro respiratorio. Entonces, no voy a hacer anestesia central, tengo que hacer anestesia Local. periférica. Ah. Como es todo el brazo, T1. plexo braquial, chicos, plexo braquial. Me voy a ir directamente a colocar la anestesia al plexo braquial. Voy a insertar la aguja justo por debajo del trapecio y voy a instilar ahí anestesia para bloquear todo el plexo braquial y que no perciba nada del brazo. Ahora, si fuera solo de la mano, no me voy al plexo braquial, no necesito inhibir todo el brazo, pero sí puedo irme a axila o a medio mediano, cubital, puedo colocar por acá la anestesia y inhibo por completo lo que viene a ser la mano. Para una cesárea, ¿dónde pondría la anestesia peridural? Ahí sí ya puedo entrar a columna. Por debajo de T3, T4, T5 ya puedo entrar a columna para hacer anestesia peridural o raquídea. Es una cesárea. ¿Dónde voy a colocar la anestesia? ¿Dónde sería tu cesárea? T8 muy arriba. Es cesárea. T3 acá arriba. Oh, no. Ah, sí, a nivel de T10 puedo colocar la anestesia. Porque no necesito que perciba nada del ombligo para abajo nuestra paciente. Con eso, suficiente para una cesárea. Si fuera para una vesícula biliar, ahí no me sirve T10, T11, porque la incisión va a ser cerca del borde costal. Ahí sí puedo subirme a T8 o a T9.
ahí sí puedo colocar un poco más arriba la anestesia. Si tengo que hacer una cirugía perineal, por ejemplo. T11, T12. No, no necesito tan arriba. Es solo periné. Igual, muy arriba, L1. Es solo periné. No estoy operando la extremidad. S2. ¿Mm? S2. Sí, me voy a las sacras, S1, S2, inclusive a nivel de L5. Ahí puedo colocar y tengo acceso tranquilamente a la región perineal sin que se genere ningún tipo de dolor. Para eso nos sirven los dermatomas, no solo para diagnosticar si la lesión es raquídea o medular, sino también para determinar dónde se encuentra la lesión y, más importante, en la parte de cirugía o tratamientos, para saber dónde colocar la anestesia, los diferentes puntos de anestesia que tenemos para los diferentes tipos de cirugías. Si tengo que operar la extremidad inferior de un paciente, voy a utilizar anestesia peridural. Puedo irme hacia L1 o hacia L2 sin ningún problema. Puedo operar tranquilamente la extremidad inferior. Ese, por ejemplo, es el tipo de anestesia que se utiliza para lo que viene a ser la cirugía de varices. Porque no vamos a operar solo un pequeño punto de la pierna, estamos sacando venas de varias partes que están completamente tortuosas. Entonces se coloca la anestesia entre L1 y L2 y tenemos acceso sin ningún problema a toda la extremidad inferior. Si es solo periné, saco, nada más. Si va a ser cesárea, T10 más o menos. Si va a ser una cirugía de vesícula biliar, T8 más o menos. Esos son los niveles de anestesia que utilizamos. Es la forma en que nosotros utilizamos los dermatomas. No se olviden, para diagnosticar y para tratar. Cirugía cardíaca, no podemos ahí utilizar anestesia local. Es general, porque no se olviden que para toda cirugía cardíaca vamos a parar el corazón por un momento. Ya sea para cirugías valvulares, ya sea para cualquier situación, tenemos que detener brevemente el corazón. Así que no puede estar nuestro paciente despierto. Vamos a... Eso es anestesia general. Cualquier cirugía de cuello, inclusive cirugía torácica para arriba, tiene que ser anestesia general. No hay local. No hay. Estamos demasiado cerca del bulbo raquídeo como para poder aplicar raquídeo epidural, así que tenemos que utilizar anestesia general. Y, claro, también está la parte de las cirugías cardíacas, como su compañero pregunta. No se pueden utilizar anestesias locales para cirugías cardíacas porque vamos a parar el corazón. Nuestro paciente no puede estar consciente. No puede estar consciente nuestro paciente si vamos a detener el corazón. Así que lo vamos a anestesiar por completo, o sea, lo vamos a hacer dormir. Eso es la anestesia general. Son somníferos principalmente. ¿Alguna otra duda que tengan? Y para neurocirugía, o sea, que sea de cabeza para arriba, igual es general. General. Tórax para arriba, todo es general. No puede haber excepciones. Bueno, cirugías maxilofaciales, etcétera y demás pueden ser excepciones. No se olviden que todo el rato que van al dentista, al odontólogo, son cirugías pequeñas a medianas. Una extracción de dientes se la considera como una cirugía mediana. Entonces, esas son anestesias locales. Se puede hacer anestesia local, pero si va a ser una cirugía neuronal, cervical, etcétera, tiene que ser general, no puede ser local. No puede ser. Siempre que se vaya a tocar estructuras sensibles, cráneo, encéfalo y demás, tiene que ser general. Tiene que. ¿Otra duda? No se preocupen, eso lo van a repasar bien en anestesiología. Bien, más adelante la materia de anestesiología. Sí, octavo semestre. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya falta. Ya fue. Em las cirugías ginecológicas pequeñas, ¿no sería la...? Estamos demasiado cerca de la columna. Demasiado cerca. No, se utiliza para las cirugías ginecológicas generalmente el nivel es T9, T10. No se coloca más arriba. Sí, es arriba, T9, T10. Y se coloca el T9, T10 solo por
seguridad. Generalmente debe ser por T11, porque la incisión de la cesárea es por encima de la sínfisis del pubis. Pero ¿qué pasa si más bien se complica la cesárea y hay que ampliar la cirugía y se hace la incisión umbilical? La que es antigüita. hacia arriba. Entonces el ombligo está más o menos entre T10 y T11, entonces tenemos que ir a T9. Justo por ese margen de seguridad se coloca el T9. En T9, generalmente va a ser T9 para todo lo que es cesárea. Pero para otra cirugía ginecológica, las que vienen en perineo y demás, saco, lumbar. No vamos a ir a T, porque no vamos a entrar a abdomen, sino es en parte perineal, eso previo. Entonces, tú acima de T5, por exemplo, isso em geral, anestesia em geral. Sí. De T5 para arriba generalmente va a ser. A menos que sea, por ejemplo, odontológico, etc. Ahí se hace con anestesia local. Pero si va a ser, por ejemplo, una cirugía mayor, maxilofacial, por ejemplo, que tiene fractura de mandíbula, fractura de maxilar, etc. Lo vamos a dormir. ¿Por qué? Porque no se olviden que todo esto sensitivamente está inervado por el trigémino y el nervio facial. Y esos no vienen por los dermatomas. Esos tienen sus orígenes directamente en la base del cráneo. No vamos a estar inyectando anestesia metiendo agujas por la base del cráneo. Entonces ahí utilizaremos anestesia general. Saber los trayectos neuronales es importante justo para eso. Si tienen que sacar un uñero, por ejemplo, del dedo índice, ¿dónde van a colocar la anestesia? Barrículos, né? Es solo el dedo índice, no necesitamos bloquear toda la extremidad. El radial. Bueno, repetir, solo el dedo índice, no necesitamos bloquear de nada más. Ahí nomás, entonces, cerca de la uña. Arriba. ¿Dónde están los nervios en los dedos? En las partes laterales. Eso, voy a colocar un poco de anestesia lateralmente en la primera falange, nada más, a cada lado. Porque ahí está el paquete vasculo nervioso. Un poco de anestesia aquí, un poco de anestesia aquí. Ya está, puedo tranquilamente operar ese dedo. Incluso para una pequeña fractura de falange, compresión de falange, que hay que colocar un clavo, un tornillo, un alambre o algo, es solo colocar un poco de anestesia y se coloca el tornillo, nada más. Muñero en el pie ¿Mm? y un muñero en el pie. Igual, es solo lateral en el dedo. El dedo gordo del pie, un poco acá y se puede operar tranquilamente. Se puede operar. Recuerden bien los trayectos neuronales. Claro que tampoco significa que tienen que tener mucho cuidado. Tampoco significa, por ejemplo, si tienen que inhibir el nervio cubital, por ejemplo, no se olviden que pasa por aquí. Es solo ingresar por debajo de la piel e instilar la anestesia. No es ingresar hasta pinchar el nervio. Lo mismo aquí, solo por debajo de la piel y dejamos la anestesia. Entre 0.5 a 1 ml por lado. Porque si introducimos más, o dañamos el nervio, o peor aún, tocamos el periósteo y el paciente va a gritar de dolor. Porque el periósteo es altamente sensible. Es por eso que un poquito más. Solo pasamos la piel y dejamos entre 0.5 a 1 ml de anestésico a cada lado. Y está inhibido por completo el nervio. No hay dolor. No existe. Otras áreas, por ejemplo, si es una persona que ha tenido una caída y tiene aquí una herida y hay que suturarlo. Ahí voy a colocar anestesia local, sin ningún problema. Ahí mismo, en la herida voy a colocar la anestesia. Porque solo necesito esa pequeña parte, no necesito nada más. Diferentes formas que van a tener. Aparte que no se olviden, y muy importante, siempre que van a operar regiones distales, no operar, suturar, limpiar y demás, nunca utilicen anestesia con epinefrina, con adrenalina. Porque genera vasoconstricción. Sí, perfecto para que no sangre, pero como es una parte distal, debe necrosarse. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y en una vasectomía, ¿Local? local. La vasectomía se hace de paso en el consultorio, ni siquiera se entra al quirófano. Ah, sí. La vasectomía se hace en consultorio. Es anestesia local, es un poco de anestesia a los lados de la base del pene, una pequeña incisión de 1 centímetro a 1,5 centímetros,
se abre tranquilamente el cordón espermático, se saca el conducto deferente, se lo dobla, quiere decir que básicamente se lo dobla, se lo liga, se lo corta y se lo cauteriza y se lo vuelve a colocar adentro. Nada más. Eso es todo. Eso es todo. Una cirugía bastante simple. Se hace en consulta. Sí, o sea, sí o sí se lo tiene que cortar, pero si más adelante quiero revertir esa vasectomía. Bueno, la vasectomía no se puede revertir con facilidad, porque el conducto deferente es bien pequeñito y el tejido cicatrizal podría interrumpir el paso de los espermatozoides. Se puede volver a tratar de unir, pero vuelvo a repetir, el tejido cicatrizal que va a quedar podría igual mantener cerrado el conducto deferente. Podría. Pero es mucho menos riesgoso que la ligadura de trompas. La ligadura de trompas es una cirugía de quirófano, porque entramos a pelvis. Se hace lo mismo, se dobla la trompa, se la liga, se la corta y se cauteriza. Es lo mismo. Pero la vasectomía se hace en consultorio. El paciente va a estar ahí máximo 2 horas, luego se va a su casa y listo. En cambio, la ligadura de trompas es una cirugía mediana que necesita internación y el paciente va a estar 24 horas mínimamente internado en el hospital. Tiene mayor riesgos. Tiene más riesgos. Pero cuando veamos métodos anticonceptivos vamos a seguir hablando de eso. Eso es al final del semestre. ¿Otra noche? ¿Una? Bien, atentos a la lista y